Amigos y amigas, en esta oportunidad vamos a realizar el estudio de una temática por demás importante para toda la comunidad estudiosa de estas temáticas: la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía, propuestas y alternativas para las nuevas pedagogías emergentes, para las nuevas generaciones. Haremos referencia al inicio de dos pensamientos que dicen: la educación debe ser un acto de liberación, no de domesticación. Solo cuando entendemos la diversidad de los saberes, podemos enseñar de un lugar verdaderamente transformador. Descolonizando la pedagogía, un camino hacia la educación propia, en la Escuela Superior de Formación de Maestros Eduardo Avadoroa. Esta presentación abordará la urgente necesidad de transformar la educación en la Escuela Superior de Formación de Maestros Eduardo Avaroa del Departamento de Potosí, Bolivia. Exploraremos cómo la descolonización pedagógica no solo es un imperativo ético, sino también un camino fundamental para construir una educación más relevante, inclusiva, liberadora, que esté enraizada en nuestras propias realidades, saberes y conocimientos. En este estudio vamos a hacer referencia a los pilares de la pedagogía colonial: el eurocentrismo, que prioriza los conocimientos y teorías originarias de Europa, relegando o invisibilizando los saberes locales y ancestrales. Esto se manifiesta en currículos que ignoran la historia y las epistemologías de los pueblos indígenas. La verticalidad y el dogmatismo, una estructura donde el docente es la única fuente de conocimiento y el estudiante es un receptor pasivo. Se fomenta la memorización y la repetición, limitando el pensamiento crítico constructivo y de la propia creación de los estudiantes. La homogeneización cultural se refiere a la imposición de un modelo educativo único que no considera la diversidad lingüística, cultural y social de los estudiantes. Esto busca asimilar las identidades, debilitando las lenguas y costumbres de los pueblos originarios. En consecuencia, decimos, antes de emprender el camino de la descolonización, es crucial comprender las características intrínsecas de la pedagogía colonial que aún persisten en nuestros sistemas educativos. Estos pilares, aunque a menudo invisibles, moldean la forma en que enseñamos y aprendemos, perpetuando estructuras de poder y de desigualdad que debemos desmantelar como un proceso de la descolonización. En consecuencia de una educación colonial, tenemos la alienación cultural, que es la desconexión de los estudiantes con su propia realidad, con su historia, con su identidad y su cosmovisión. Se les enseña a valorar lo ajeno sobre lo propio, generando una crisis de pertenencia y autoestima. La dependencia intelectual, la incapacidad para generar conocimiento original y crítico, dependiendo siempre de marcos teóricos y metodológicos externos. Esto limita la innovación y la capacidad de resolver problemas. La reproducción de desigualdades. El sistema educativo colonial tiende a replicar las brechas sociales y económicas, favoreciendo a quienes se adaptan a sus lógicas y excluyendo a aquellos con saberes y prácticas diferentes. En consecuencia de una pedagogía colonizada, van más allá
de lo meramente académico, impactan en lo académico, impactan profundamente en la formación integral de los individuos y en el desarrollo de las sociedades. Es imperativo, por lo tanto, reconocer estos efectos para movilizar la transformación necesaria y verdadera. Principios de la pedagogía descolonizadora. La recuperación epistémica, revalorización y sistematización de los saberes ancestrales y comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento, integrándolos en el currículum y las prácticas pedagógicas. La interculturalidad crítica, fomento del diálogo equitativo entre diversas culturas y formas de conocimiento, promoviendo el respeto, el conocimiento, el respeto, la valoración mutua y el cuestionamiento de las relaciones de poder. Praxis liberadora es la articulación entre la reflexión, la teoría y la acción transformadora, buscando que la educación no solo interprete el mundo, sino que lo cambie, empoderando a sus sujetos para su propia liberación. Por lo tanto, la descolonización de la pedagogía se fundamenta en principios que busquen revertir los efectos del colonialismo, poniendo un modelo educativo que promueva la autonomía, la dignidad y la capacidad de autodeterminación de los pueblos. Continuando, proponemos estrategias para la descolonización en la Escuela Superior de Formación de Maestros Eduardo Avaroa. Tenemos la revisión curricular, integrar los conocimientos y metodologías propias de los pueblos indígenas de Bolivia y de Potosí, con énfasis en la historia, la cosmovisión andina y el uso de las lenguas originarias. También se hace referencia a la formación docente crítica transformadora, capacitar a los futuros maestros en enfoques pedagógicos descolonizadores, promoviendo la reflexión sobre sus propias prácticas y sesgos coloniales que aún se practican. La vinculación comunitaria debe establecer lazos sólidos con las comunidades locales, sus líderes, sus sabios, para que la escuela se nutra de los conocimientos y experiencias de su propio entorno. Debe practicarse la investigación-acción participativa, que fomente proyectos de investigación que partan de las problemáticas locales y busquen soluciones con la comunidad, generando conocimientos situados, relevantes y reales. Todo esto debe consistir en la implementación de la pedagogía descolonizadora en la Escuela Superior de Maestros Eduardo Avaroa, que requiere de acciones concretas y transformadoras en diversos niveles. Estas estrategias buscan un cambio profundo en la estructura y el contenido de la formación docente. Como resultados esperados de la transformación pedagógica, hacemos referencia a porcentajes. Al 100%, decimos la revalorización cultural. Los estudiantes y futuros maestros se sentirán orgullosos de su herencia cultural y capaces de transmitirlas a las nuevas generaciones. 80% innovación educativa, generación de metodologías y recursos pedagógicos propios, adaptados al contexto boliviano. 95% maestros transformadores, formación de profesionales críticos comprometidos con la equidad y la justicia social en sus aulas. Este proceso de transformación hacia una pedagogía descolonizadora en la Escuela Superior de Maestros Eduardo Barón no es un fin en sí, es un fin, sino un medio para lograr resultados significativos que impactarán positivamente en la calidad educativa en la sociedad potosina y en la sociedad boliviana. A continuación vamos a hacer referencia de los desafíos en el camino a la descolonización. Tenemos la resistencia al cambio,
la inercia de prácticas arraigadas y el temor a lo desconocido que pueden generar oposición en parte de la comunidad educativa. Formación de formadores, garantizar que quienes guíen el proceso de descolonización tengan la preparación suficiente y el compromiso necesario con la transformación. Recursos limitados. Existe la necesidad de inversión en capacitación, en materiales didácticos y proyectos de investigación que impulsen la verdadera transformación. Articulación curricular, el reto de integrar efectivamente los saberes propios con los conocimientos universales en un currículum coherente, pertinente para la transformación, donde como conclusión se dice, el proceso de descolonización pedagógica, aunque necesario, no está exento de obstáculos. Reconocer estos desafíos es el primer paso para desarrollar estrategias que permitan superarlos y avanzar firmemente hacia las metas propuestas, hacia una educación propia y plural, identidad reforzada, conocimiento situado, ciudadanía activa, donde la educación descolonizada consolida la identidad cultural lingüística de cada estudiante. Se prioriza el conocimiento relevante para la realidad local, regional, nacional e internacional, sin excluir el universal. Se formarán individuos críticos capaces de participar activamente en la transformación de su sociedad y comprometidos con el contexto. La descolonización de la pedagogía en la Escuela Superior de Maestros Eduardo Avaroa es un paso crucial hacia la construcción de una nueva educación que sea verdaderamente propia, es decir, arraigada en nuestras raíces y a la vez plural, capaz de dialogar con el mundo entero desde nuestras desigualdades. Ya en la parte final de nuestro estudio nos vamos a referir a las conclusiones y próximos pasos. La descolonización de la pedagogía en la Escuela Superior Eduardo Avaroa es un proceso continuo y transformador que implica un compromiso profundo con la revalorización de nuestros saberes y la construcción de una educación más justa y pertinente. Este camino nos exige reflexión crítica, diálogo constante y acción concebida con el contexto y la comunidad. Formación docente, crear un diplomado en pedagogía descolonizadora para que el personal se actualice. Desarrollo curricular, establecer un comité multidisciplinario para la revisión permanente de los planes de estudio. Investigación, lanzar un programa para los proyectos de investigación y acción con la comunidad. Finalmente, invitamos a toda la comunidad educativa a ser parte activa de esta transformación. Juntos podemos construir una Escuela Superior de Maestros Eduardo Avaroa que sea un referente de educación descolonizada y descolonizadora en Potosí, en Bolivia y más allá de nuestras fronteras. De esta forma, en esta oportunidad, concluimos esta presentación de la pedagogía descolonizadora. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Pachi, thank you.